Si la oposición política entiende la coyuntura que se le está presentando en este momento, que no la entendió en el 2024, cuando en un momento determinado toda la sociedad dominicana le manifestaba públicamente a la oposición política que si se unificaba y se mancomunaba de manera real, la situación hubiese sido otra, el decrecimiento vertiginoso que viene llevando el partido oficialista y la propia figura del presidente de la República, que en un momento determinado estaba entre 70 y 80 en términos de popularidad, y cuando tú ves que ha bajado a 50, 55%, te indica la realidad que se le está presentando a este gobierno. En los países a donde los gobiernos son impopulares, si la oposición se mantiene dividida, los gobiernos siguen colocados y perpetrándose en el Estado. El presidente fue, duró un rato, hizo relaciones públicas, se fue y los problemas quedaron ahí. En noviembre del año 2023, el presidente de la República anunció públicamente que de los 775 millones de dólares obtenidos por el Estado por concepto de Aerodón, serían invertidos 86 millones de dólares en el municipio Santo Domingo Norte para dar solución al caos del tránsito que se vive en ese municipio mediante la construcción de un puente paralelo al puente Francisco J. Peinado en Villamella y un paso a desnivel cruce carretero Charles de Gaulle con carretera La Victoria en Sabana. Pasado un año y cerca de 6 meses del anuncio del presidente de la República, ven como públicamente el gobierno reconoce que ha gastado 99.3% del dinero obtenido por concepto de Aerodón, y hasta el momento no se ha dado inicio a ninguna de las obras prometidas por el presidente de la República que se iban a hacer con ese dinero en ese municipio. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo. Querido hermano, buenos días. Bienvenido a esta plataforma. Para mí es un grato placer poder conectar con todo el mundo a través de este espacio, Despertar Político, y sobre todo socializar con personas que aprecio y admiro tanto. En este espacio, que tengo que decirlo, que aquí lo que se establece comunicación de poder, ¿verdad? Ya usted vio parte de ese fuego que tenemos aquí. Pero Ramón, qué bueno tenerte por aquí. Preguntarte, ¿cómo van los trabajos como diputado? ¿Cuál ha sido tu mayor comisión, tus mayores problemas por solucionar en la Cámara? Porque todos ustedes, los diputados, siempre llevan una meta, siempre llevan un propósito, pero muchas veces se convierte ese propósito en un problema para ustedes. ¿Cómo van los trabajos que tú realizas en la Cámara de Diputados? Bueno, tengo que decirte que en el caso nuestro hemos asumido nuestro rol de diputado con cierto nivel de compromiso, en el entendido que cuando uno está en este espacio tiene que entender el rol que uno debe desempeñar. Nosotros llegamos a esta posición con un propósito claro, orientado a representar, fiscalizar y sobre todo presentar propuestas en beneficio tanto del país como de la comunidad que pertenecemos, el municipio Santo Domingo Norte. Hemos introducido una serie de proyectos de ley y resoluciones orientados a lograr esta causa, generando impacto en el área de la cultura en nuestro país y otra serie de espacios. Y sobre todo hemos querido constituirnos en una voz en el Congreso Nacional, entendiendo que en democracia hay que saber actuar cuando se está en mayoría y cuando se está en minoría. Bueno, Raposo, darte la bienvenida, me alegro bastante verte aquí, nos conocemos ya al Congreso. Además, Ramón es periodista, es un colega. Sí. Y debo decir, yo soy analista de información y creo que la presencia mediática que tiene la marca PRD, escucha esto, Linares, en los últimos meses después que Raposo llegó al Congreso, en más de un 70% tiene que ver con ese señor, por el manejo que tiene con los periodistas, con los medios y sobre todo que es un legislador productivo. Nosotros damos fuego aquí a muchísima gente, pero cuando alguien hace el trabajo también hay que reconocerlo. Y me gustaría, a propósito de la labor legislativa que desarrollas en ese primer poder del Estado, ¿ves ánimos reales para que se apruebe en esta legislatura el Código Penal o es bulto? Bueno, tengo que decir que hay una presión
de la sociedad dominicana en torno a este tema. La realidad es que este gobierno desde la primera legislatura que inició el 16 de agosto del año 2024 y nosotros lo estuvimos enarbolando de manera constante, se embarcó en una serie de iniciativas que necesariamente venían del Poder Ejecutivo. Lo vimos en un momento determinado con el proceso de aprobación que se aprobó a la carrera de la reforma a la Constitución. Vimos lo que fue el proceso de la reforma fiscal, que fue el pueblo dominicano que le dijo no, así no, y lo querían hacer a la carrera en un momento determinado. Vimos el Código Laboral, cómo se introdujo en otro momento, estableciendo que se había llegado a un acuerdo tripartito y se ha querido traer por los moños, luego que se iba a dejar fuera lo de la cesantía, y esto iba generando las condiciones de que la sociedad dominicana viera que temas nodales e importantes que podían impactar en el país, como lo es el Código Penal y otras normativas, quedaban fuera de la agenda legislativa, como se ha hecho en otro momento. Tengo que decirlo, que muchas veces los gobiernos de turno utilizan la mayoría mecánica y aplastante para asumir agendas muchas veces particulares. Esto fue acrecentando el sentir de la sociedad dominicana ante el llamado de atención de todo el pueblo dominicano y de todos los actores de la vida nacional. Hemos visto que en esta legislatura tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados han asumido un compromiso público que se ha hecho en otro momento. Ustedes vieron como a finales del 2024 también se estaba llevando esto a la carrera, y se ha mostrado un interés. Hay un interés también de los legisladores en torno a aprobar normativas como esta. Ahora, nosotros entendemos que el tiempo es corto, el tiempo apremia. La legislatura va a pasar en el 26 de julio. Le queda un mes prácticamente. Le queda un mes prácticamente. Hasta el momento, por ejemplo, del Código Penal, de 400 artículos se han revisado 260 aproximadamente, o sea, faltan los demás, y de esos 260 hay unos 25 artículos que se han dejado para debatirlo en una última instancia, producto de que generan controversia. Entonces nosotros no somos de los que nos apresuramos a decir que va a haber código. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado establecieron públicamente que hay niveles de compromiso. Yo sí soy de los que entiendo que se amerita cumplir con esa deuda legislativa que tiene al país muchas veces sumido en el ostracismo. Ramón, pero el presidente de la Cámara de Diputados recientemente dio unas declaraciones diciendo que habían sectores que no querían aprobar el código, aunque él no mencionó a nadie. Francotiradores. Francotiradores, entonces él no mencionó a nadie. Usted ha estado ahí en la Cámara de Diputados, ¿sabe de esos sectores? Bueno, yo tengo que decirle por lo que observo. ¿Qué yo observo? Hay una necesidad de la sociedad dominicana en torno a que se apruebe el Código Penal. La necesidad ha sido tan grande que ha llevado a los principales actores políticos del sistema, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, a asumir esto como un compromiso que tiene mayoría en el Congreso Nacional. Sí. He visto que temas como este se ha dejado de lado para asumir otros temas. Eso es lo que yo he observado hasta este momento. Esa parte de que establece el presidente de la Cámara de Diputados, podía establecerlo él, el por qué él establece eso. Yo tengo que hablarle de la realidad que yo vivo ahí, que a pesar de que hay un ánimo de los legisladores de trabajar para generar las condiciones de cumplir con una serie de normativas, muchas veces la agenda de sectores, vamos a decirlo así, se impone en un momento dentro del Congreso. Bueno, dentro del Congreso, por ejemplo, el caso de la modificación constitucional no fue una iniciativa del Congreso como tal y se aprobó a la carrera. Y otra serie de temas que ustedes ven muchas veces que se aprueban a la carrera obedece a que la realidad es, tenemos que decirlo claro, que a veces el rol que deben jugar entidades como esta, como el Congreso Nacional de primer poder del Estado, queda subordinada a los intereses de gobiernos de turno cuando de una forma u otra tienen mayoría. Eso es así. Tú tienes un proyecto de ley muy interesante de llevar escuelas de bellas artes a todos los municipios de República Dominicana. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo tú crees que podría financiarse, teniendo en cuenta que realmente el Ministerio de Cultura no tiene un presupuesto muy grande, que digamos? Bueno, tengo que decirte que el proyecto que nosotros establecimos dentro de una serie de proyectos que hemos introducido ante el Congreso Nacional y está siendo debidamente evaluado por la Comisión de Cultura, establece que
se respete el 1% que debería destinar el Estado a cultura y sobre todo que obliga al Estado dominicano a generar las condiciones de que se construya una escuela de bellas artes en cada uno de los municipios del país. La realidad es que el día de hoy el gobierno destina a cultura cerca del 60% menos de lo que debería destinar. ¿En qué? ¿Cuál es la principal debilidad que hemos visto? Haciendo un estudio profundo, cerca del 60% del territorio nacional no cuenta con una escuela de bellas artes a donde los niños, adolescentes y jóvenes puedan canalizar sus talentos de manera efectiva. Este proyecto que depositamos busca cambiar varios artículos de la ley 4100 con el interés de generar las condiciones de cambiar el enfoque elitista que se tiene de la cultura en este país. Hay otros proyectos también, Abril, que tengo que decirte que hemos depositado en la próxima semana. Una cosa es la agenda que tengan diversos sectores y otra es la agenda que tiene uno como legislador. En los próximos días nosotros estaremos depositando un proyecto de ley que establece las pensiones automáticas, las pensiones solidarias de manera automática, que no se genere las condiciones de hacer lo que se está haciendo ahora, que las pensiones solidarias se llevan a cabo de manera discrecional muchas veces, utilizando y tomando en cuenta los favores políticos. Pero las pensiones solidarias, ¿a quién? Las pensiones solidarias a las personas vulnerables que pasan de 60 años en nuestro país. Bueno, como bien señalaba nuestro compañero Rodney, usted es un diputado muy trabajador, prolijo, se podría decir. Bueno, entonces yo he visto, según lo que investigué de usted es un diputado centrado en la defensa del desarrollo, de impulsar el desarrollo de Santo Domingo Norte. Incluso pude ver que promulgó un proyecto de ley que declara a Santo Domingo Norte como municipio ecoturístico. Me gustaría saber cuál es la realidad de Santo Domingo Norte y sobre este proyecto de ley. Mira, decirte que a pesar de que Santo Domingo Norte es el 10º municipio que más aporte le hace al país en términos de impuestos, para que ustedes tengan una idea, sí, claro, en los primeros 3 meses de este año 2025, Santo Domingo Norte le aportó al fisco para sostenimiento del Estado 2.702 millones de pesos. Increíble. Esto no es retribuido. ¿Y dónde te ese dinero? Nosotros, dentro de las acciones que hemos llevado, nosotros somos diputado nacional, pero somos del municipio Santo Domingo Norte. En una primera etapa incluso empezamos aspirando a diputado por el municipio Santo Domingo Norte. Luego nuestra organización política decidió llevarnos como diputado nacional. Uno de los primeros proyectos que depositamos ante el Congreso es un proyecto que busca que este municipio se establezca como municipio ecoturístico, porque reúne todas las condiciones para que se generen las condiciones de desarrollar un plan piloto desde el municipio, desde el Ministerio de Turismo, para impactar de manera positiva en este municipio y que por lo menos un mínimo de los 11 millones de turistas que se proyectan, vienen cada año al país, puedan ir a este municipio. Mira, Santo Domingo Norte conecta con todo el país a través de la avenida Circunvalación, con todo el Gran Santo Domingo a través del metro por Villamella, a través del teleférico por Sabana Perdida. Cuenta con uno de los pulmones medioambientales de mayor impacto de la República Dominicana, como lo es el Parque Mirador Norte. Sí, claro. Cuenta con un aeropuerto a lo interno, como lo es el aeropuerto de Ligüero. Estamos a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Cuenta con una serie de expresiones artísticas que han sido declaradas como patrimonio cultural de la humanidad. Todo el que hace deporte extremo lo hace en locaciones del municipio Santo Domingo Norte. Cuenta con atractivos religiosos en el municipio, en el hoy municipio de La Victoria, que yo sé que Linares tiene mucha cercanía con el municipio de La Victoria porque parte de su familia son de allá, ¿verdad? Cuenta con atractivos religiosos como lo es el santuario de la Virgen de Johnston, cuenta con los humedales de Los Amas, una serie de atractivos culinarios y una serie de aspectos. Como ha crecido la parte inmobiliaria también. Así es, que nosotros entendemos que necesariamente debería ser tomado en cuenta. Lejos de esto, Santo Domingo Norte salta a la palestra por la inseguridad ciudadana, por la falta de atención de las autoridades. Y súmale a eso que
querido hermano, también que, por ejemplo, dentro de esas virtudes que tiene Santo Domingo Norte es que parte de esa gastronomía que come el Gran Santo Domingo se le debe a Santo Domingo Norte. Por ejemplo, estas mujeres que están locas con unos quesos y unas cosas, para que ustedes entiendan, miren, el lunes se lo tomo, posiblemente hoy, pero el lunes se lo traigo seguro, para que ustedes entiendan el ganado que produce Santo Domingo Norte en parte, y ese queso fresco, por ejemplo, esa carne de cerdo también, esos pollos que usted se come en el Gran Santo Domingo, gran parte viene de esas fábricas y de esas granjas de Santo Domingo Norte. Agregarle a tu comentario esto, querido hermano. Mira, ¿qué nosotros criticamos? El hecho de que muchas veces los gobiernos quieran proyectar grandes titulares en los medios de comunicación y no resuelvan la realidad de las comunidades. Por ejemplo, yo vi en días pasados que se vanaglorió el gobierno estableciendo que había iniciado una especie de programa, el gobierno en mi barrio, en el municipio, en una de las locaciones del municipio que se circunscribía, que el presidente fue, duró un rato, hizo relaciones públicas, se fue y los problemas quedaron ahí. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, nosotros hemos sido críticos aférrimo de una serie de acciones que se han llevado en el municipio. Nosotros tenemos uno de nuestros principales problemas, que es la situación del tránsito. Es un caos en el municipio Santo Domingo Norte. Sí. En noviembre del año 2023, el presidente de la República anunció públicamente que de los 775 millones de dólares obtenidos por el Estado por concepto de Aerodón, serían invertidos 86 millones de dólares en el municipio Santo Domingo Norte para dar solución al caos del tránsito que se vive en ese municipio mediante la construcción de un puente paralelo al puente Francisco J. Peinado en Villamella y un paso a desnivel en la carretera, en cruce carretero Charles de Gaulle con carretera La Victoria en Sabana. Y se iban a hacer una serie de obras alrededor menores que iban a solucionar el caos del tránsito en este municipio, de acuerdo al presidente. Pasado un año y cerca de 6 meses del anuncio del presidente de la República, ustedes que son bastante informados ven como públicamente el gobierno reconoce que ha gastado 99.3% del dinero obtenido por concepto de Aerodón, y hasta el momento no se ha dado inicio a ninguna de las obras prometidas por el presidente de la República que se iban a hacer con ese dinero en ese municipio. Bueno, yo te cuento que tanto en la carretera de Ara, Villamella, por ejemplo, Ara Nacional, Hacienda Estrella, Ara Nacional, La Victoria, por esa zona que tú dices del teleférico, yo la recorrí cuando muchacho en piedra. O sea, yo recuerdo a mi familia, a mis tías, que me llevaban ahí en piedra. Y eso fue modificándose gracias a las inmensas denuncias, de esa como la que hoy tú estás haciendo, y al trabajo, que tengo que reconocerlo, de doña Candy Montilla de Medina, que tenía una expresión por ahí ellos tenían una oficina de la primera dama, y cuando visitó todo eso, dijo, no, esto hay que arreglarlo, y por lo menos ese poquito de cosas que tenemos ahí, pero gracias a que se encontró con un reclamo de la comunidad, o sea, prácticamente una huelga. Y todo eso que te estás diciendo me llama mucho la atención, porque Ramón es un diputado conectado con su comunidad, conectado con su realidad, y conectado no de manera politiquera, sino con los problemas que atañen a la comunidad, y que si se resuelve, señores, esa comunidad es sumamente rica, sumamente increíble, señores. Ese deporte que tú estás diciendo, que mi esposa me tiene loco porque también lo hagamos, yo a veces lo siento con nostalgia, porque la gente de esos pueblos te reciben con tanto amor, con tantas cosas, pero señores, no hay energía eléctrica, las calles están falta de arreglo, no hay drenaje pluvial, las inundaciones están al día cuando llueven 2 o 3, los proyectos están paralizados. Vamos a resolver, como dice el diputado, mira, todas esas cosas. Para agregar algo a lo que establece Linares, miren, cerca de 300,000 dominicanos van a hacer turismo a Colombia, y la gran mayoría va a una comunidad que se llama la Comuna 13 en Medellín, sí, a donde Linares, que sabe
profundamente, y cada uno de ustedes, de estas realidades del narcotráfico, esa demarcación estaba tomada por la guerrilla Sí, y el claro. narcotráfico. El gobierno local y nacional decidieron introducirse ahí y generar otro ambiente. Y esa demarcación ha sido cambiada grandemente, y yo que fui a esa localidad, uno se da cuenta, el joven que pinta un cuadro, el hecho de ese joven saber que le vende un cuadro a un turista que va a caminar el mundo, pero el joven que sabe hablar inglés o sabe hablar otro idioma, inmediatamente lo ponen como guía automáticamente. El joven que sabe hacer hip hop, lo ponen en una esquina, y el recorrido, dentro del recorrido te introducen por todas esas áreas, y eso le genera un valor agregado a la comunidad, que eso es inimaginable, Que en un señores. momento se pensó hacer eso mismo, extrapolarlo a la 42, lo que Sí. pasaba en la Comuna 3 y ese caso de éxito. Yo quería hablar sobre más el ámbito político en el Partido Revolucionario Dominicano. Vemos que hay muchos presidenciables en los otros partidos, que si en el PRM, que si en el PLD, que la Fuerza del Pueblo. ¿Está el PRD trabajando para unas candidaturas propias o pretenden aliarse a otros partidos? ¿Qué se está haciendo en torno a eso? Bien, miren, yo cuando hablo del PRD, tengo que tener mucho cuidado aquí, porque las personas que están al lado mío saben mucho del PRD aquí. Miren, tengo que decirle, yo llegué al Partido Revolucionario Dominicano en el 2001-2002, en un proceso de apertura que tuvo el partido. Decidí aspirar a diputado, en el entendido que gente como nosotros, como usted y como todos esos dominicanos de a pie, debemos accesar a espacios de poder que nos permitan impulsar iniciativas en beneficio de nuestro país. Tengo que decirle, nuestra comunidad y nuestro país. El PRD en estos momentos está haciendo lo que hace una organización política luego de pasar un proceso electoral. Estamos en un proceso de reorganización interna de nuestra organización, viendo con qué contamos. Para nadie es un secreto que recibimos una embestida en el proceso electoral, pero queremos ver lo positivo de este proceso. Si bien es cierto que no estamos dentro de los partidos mayoritarios, seguimos ocupando la cuarta fuerza de la boleta electoral. Hay un gran grupo de hombres y mujeres que entendemos que podemos generar las condiciones de salir hacia camino, y el PRD representa una marca tan grande en la sociedad que yo no sé si ustedes analizan que en los corrillos políticos todas las variables que se desarrollan de cara al 2028 sale a relucir el PRD también. Pero tengo que decirle que en este momento nosotros estamos inmersos en un proceso de reorganización interna, viendo con qué contamos real en cada uno de los municipios para no engañarnos, y generando las condiciones con la integración tanto de la alta dirección de nuestro partido como los líderes de cada uno de los municipios, construir una organización que nos permita jugar un papel preponderante en el 2028. Ramón, hablabas de Humedales de los Ama, un municipio cultural, Santo Domingo Norte, que tiene este regalo de la naturaleza. Pero la conexión, la vía para conectarte a Humedales de los Ama totalmente deteriorada. Vemos, por ejemplo, una de las entradas que es como nosotros conocemos, el cruce del Barraco, que por ahí tú puedes entrar. Eso es en Los Castillos, la entrada de Los Castillos. Una parte el gobierno comenzó a asfaltar, pero hay obras por terminar. Tú como diputado, ¿te has hecho un inventario de esas obras que faltan para conectar con esos polos turísticos en Santo Domingo Norte, por ejemplo, y en gran parte del país? Bueno, tengo que decirte que lo importante es generar las condiciones de visibilizar el tema por encima de todo. Sí. La realidad es que para constituir a Santo Domingo Norte en un atractivo turístico hay que desarrollar una serie de obras y acciones puntuales orientadas a impactar de manera positiva este municipio, pero lo primero que debe generarse es una voluntad política, tanto de el gobierno local como el gobierno central en torno a este tema. La realidad es que Santo Domingo Norte carece de una serie de obras e infraestructuras importantes orientadas a impactar este municipio. Las principales calles y avenidas de nuestro municipio muestran un deterioro tremendo. O sea, el hecho de tú mencionar que la ENMA Balaguer, que es una
calle emblemática, Claro. la Charles de Gaulle, que Sí. es una Claro. calle emblemática, la Jacobo Magluta, la Hermanas Mirabal, y a lo interno de cada uno de los barrios y demarcaciones muestran un deterioro tremendo. A esto se agrega Desde asfaltado la hasta lentitud todos los aspectos. con que se llevan a cabo los trabajos de la extensión de la línea del metro, que buscan extenderlo desde la Mamá Tingó hasta Punta. En campaña, estos trabajos se estaban llevando sumamente ágil. Ustedes saben cómo se hacen las cosas aquí en campaña, ¿verdad? Sí. Tan pronto pasó la campaña, eso ha creado un pandemonio. Mira, nosotros somos de los que entendemos que si este proyecto se toma en cuenta que está siendo debidamente evaluado en la Comisión de Turismo y de ser aprobado, porque genera una estructura organizacional dentro del proyecto, crea un consejo a lo interno que se encargaría de desarrollar acciones, integra a la alcaldía, integra a las instituciones orientadas a impactar tanto a cultura como el Ministerio de Turismo y otra serie de aspectos, podría desarrollarse vertiginosamente este municipio. Diputado, usted que es un conocedor del municipio de Santo Domingo Norte y lo vemos hablando de los problemas de esa comunidad, yo quiero saber cuál es su evaluación de lo que está haciendo la alcaldía de Betty Jerónimo allá, porque yo he visto videos que atacan, que está en campaña, ya vino, ahora no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la alcaldía y Betty Jerónimo en el municipio? Bueno, mira, tengo que decir lo que no lo digo yo, lo dicen los municipios de Santo Domingo Norte. En una primera etapa vimos cómo los vertederos improvisados se constituyeron en una acción característica de esta gestión. Los vertederos improvisados siguen proliferando en el municipio de Santo Domingo Norte. Se observa una desconexión de la alcaldía y la realidad que viven las comunidades. Mira las obras nodales y profundas que te mencioné que se han prometido y hay que hacer en Santo Domingo Norte. Esto es a pesar de que tanto la alcaldía y el gobierno central deberían ser comunes porque pertenecen a la misma organización política y en realidad no le hemos sacado el provecho que se le debería sacar cuando se presenta la coyuntura en que se está en el momento. Raposo, adelante, sí, príncipe. estimado hermano, observamos tu ejercicio activo en la política, pero muchas veces nos preguntamos, ¿existe posibilidad el PRD y toda la oposición de ponerse de acuerdo para sacar a este funesto gobierno? Porque sabemos que el ingeniero Miguel Octavio Vargas Maldonado, que conversamos con él en muchos momentos, está trabajando y buscando como una hormiguita por debajo, porque al final hay que sacar este gobierno. ¿Qué vamos a hacer, Raposo? Bueno, tengo que decir lo que yo soy de los que entiendo, que si la oposición política entiende la coyuntura que se le está presentando en este momento, que no la entendió en el 2024, cuando en un momento determinado toda la sociedad dominicana le manifestaba públicamente a la opinión pública, a la oposición política, que si se unificaba y se mancomunaba de manera real, la situación hubiese sido otra. Si le entiende en este momento, cuando tú analizas cada una de las encuestas que te establecen que de manera separada se proyecta que si la fortaleza de cada una de las organizaciones políticas y el decrecimiento vertiginoso que viene llevando el partido oficialista y la propia figura del presidente de la República, que en un momento determinado estaba entre 70 y 80 en términos de popularidad, y cuando tú ves que ha bajado a 50, 55%, te indica la realidad que se le está presentando a este gobierno. Nosotros como PRD estamos haciendo nuestro trabajo de fortalecimiento, ya la coyuntura establecerá. Sí tengo que decir que si tú analizas la realidad de América Latina, en los países a donde los gobiernos son impopulares, si la oposición se mantiene dividida, los gobiernos siguen colocados y perpetrándose en el Estado. Ramón, hay un proyecto luego de la tragedia tan lamentable de Yexé que tú sometiste a finales de abril es interesante, y nosotros que hemos hablado bastante del caso Yexé, sobre verificar en línea los niveles de seguridad
de las edificaciones, para que nos hable un poquito de eso y qué ha pasado en el Congreso luego de que Mira, nos tengo sometimos. que decirte que ese acontecimiento del 8 de abril enlutó a todo el pueblo dominicano, pero dejó claramente evidenciado las debilidades que hay en torno al proceso de supervisión de las obras luego que ya están hechas. Nosotros depositamos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que establece la supervisión y certificación obligatoria de las obras en uso de alta demanda de la población. Ese proyecto está siendo estudiado por la Comisión de Vivienda, ha sido muy acogido por los legisladores y ese proyecto tiene una peculiaridad y es que toda edificación o establecimiento debe de tener en la entrada de su establecimiento, una certificación que establezca los niveles de evaluación que ha tenido dicha edificación, pero no obstante eso, que utilizando la tecnología, mira cómo cada uno de aquí tenemos entre 2 y hasta 3 celulares, los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Tienen hasta 3 celulares aquí. Y otro, Ramón, por el tema del propio trabajo como tal, por ejemplo, tú que tienes una flota de la cámara, pero tienes tu teléfono personal, que ninguno te dejan descansar, pero cuando viene a ver tiene un personal para tu familia, es decir, todo eso te conlleva con el Bien, trabajo. entonces tengo que decirles que tú puedas en línea establecer que eso que se te está diciendo es real, pero ese proyecto establece que cada edificación debe ser supervisada y evaluada por lo menos en un periodo máximo de 5 años y que si una edificación sufre algún tipo de alteración, inmediatamente esa evaluación caduca y tiene que ser evaluada de nuevo. La idea es darle seguridad a la sociedad dominicana. Señores, no es justo que haya pasado un acontecimiento como este de buena primera y al final todo el mundo se quiera limpiar la mano como Poncio Pilato. Señores, darle las gracias al diputado Ramón Raposo por estar aquí con nosotros. Ha sido una entrevista verdaderamente enriquecedora. A decirle a muchos diputados que copien de este hombre, Claro. diputado del Congreso de la República, diputado nacional, preocupado por su comunidad, en un ambiente fraternal con cada uno de los integrantes de los programas donde va, y que sus ideas se mantienen permanentes en defensa de sus ciudadanos. Gracias, Ramón, querido hermano, por Muchas gracias. estar aquí con Y al nosotros. PRD también, como vocero oficial, esa capacidad de oratoria no la tienen Así todos, es. una realidad. Es una representación, es lo que yo le dije al principio, el PRD genera mucha presencia en los medios gracias al trabajo activo de Ramón Raposo en el Congreso. Yo Gente- que fui gente así parte que del equipo de necesitamos. comunicaciones del PRD, yo hubiese matado cuando estaba como subdirector en esa secretaría por tener 2 o 3 voceros como Ramón. Gente así que necesitamos el Matado, Congreso. yo hubiese matado por tener 3 Ramón.